En 30. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amables radio escuchas. Son las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. La temperatura actualmente aquí al sur de la ciudad de Monterrey en 24 grados Celsius. Sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde Frecuencia Tec 94.9 de FM. Los saluda esta tarde aquí en la cabina quien les habla, Juan Carlos Flores, en compañía de Paulina Sánchez. Hoy, lunes 27 de enero, tenemos muchísima información para todos ustedes. Pau, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Hola Juan Carlos, y bueno, les recordamos también que nos siguen en nuestra página web www.frecuenciatec.com.mx y en nuestras redes sociales, en Facebook como Frecuenciatec 94.9 e Instagram @frecuencia_tec. También les recordamos el teléfono en la cabina 81 83 87 06 65, 81 83 87 06 65. También, por supuesto, ponemos a disposición nuestro Twitter, donde podrán ponerse en contacto con nosotros. El de mi compañera Paulina es @Pauli, P mayúscula, _E_19, y el de un servidor es @turrubiates93. Así que sin más preámbulos, iniciemos con la información más relevante nacional e internacional en Agenda 21. Agenda 21. Actualidad global. Bueno, avala la Corte de Estados Unidos medidas para negar residencia o ciudadanía. La Suprema Corte de Estados Unidos permitió a la administración Trump establecer una política que facilitará negar la residencia o la ciudadanía a migrantes que usen programas públicos. Mientras los magistrados analizan el caso, la nueva política se puede utilizar para negar las tarjetas verdes a los migrantes por el uso de beneficios públicos, incluidos Medicaid, cupones de alimentos y cupones de vivienda, así como otros factores. La orden de los jueces se emitió por un voto de 5-4 e invirtió un fallo del Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Nueva York, que había mantenido en un lugar una suspensión a nivel nacional de la política después de las demandas que se han presentado en su contra. Los 4 jueces liberales de la Corte, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, votaron en contra de permitirla mientras continuaban con su discusión. Los tribunales federales de apelaciones en San Francisco y Richmond, Virginia, habían revocado previamente fallos judiciales contra la política. Una orden judicial en Illinois permanece vigente, pero se aplica solo a este estado. Las demandas continuarán, pero los migrantes que solicitan la residencia permanente ahora deben demostrar que no serían una carga pública como los ha definido la administración de Trump. La nueva política amplía significativamente los factores que se considerarían para tomar esta determinación, y si se decide que los migrantes podrían convertirse en beneficiarios de programas en cualquier momento en el futuro, se podrá negar la residencia legal. Aproximadamente 544,000 personas solicitan tarjetas verdes anualmente. Según el gobierno, 382,000 están en categorías que los harían sujetos a la nueva revisión. Los inmigrantes representan una pequeña porción de aquellos que reciben beneficios públicos, ya que muchos no son elegibles para recibirlos debido a su estado migratorio. Y pues bueno, aquí vemos nuevamente la política antimigratoria de Donald Trump, que recordemos que también está en su proceso de juicio político y que también esto entra en el marco de la nueva reelección que busca para la presidencia. Claro, efectivamente, vemos cómo la política migratoria ha sido uno de los bastiones de su eterna campaña, por así decirlo, de su campaña permanente rumbo a la reelección. Ha mantenido este discurso y bueno, ahora al menos se está discutiendo, al menos ya va a haber medidas más fuertes, severas, más duras, más severas para los migrantes que quieran acceder a una de las llamadas green cards, ¿no? Es algo que ya lo comentábamos el viernes aquí mismo en este espacio, Paulina, lo recordarás, acerca de, bueno, una de estas medidas es, bueno, de negar el acceso a madres o a mujeres que estuvieran embarazadas y que pretendieran dar a luz en territorio de los Estados Unidos. Bueno, aquí hay muchas otras
factores también que están a revisión. Veremos cómo va a acabar esto y si le darán luz verde a estas medidas y también, bueno, el proceso de los migrantes, de muchas personas que están en ese proceso, que se les volvería a revisar ya estando con cierto avance su caso, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos hacia Canadá. De Estados Unidos nos pasamos a Canadá porque esta semana, bueno, ya inició hoy el proceso allá en Canadá para la ratificación del nuevo pacto comercial de Norteamérica. Y el gobierno de Canadá instó a los legisladores de la oposición a aprobar formalmente el acuerdo lo más pronto posible. Canadá es el único país que aún no ratifica el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TEMEC, que actualiza el Tratado de Libre Comercio de América Latina, el TELECAN, de hace 25 años. La viceprimera ministra Chrystia Freeland, que dirigió el equipo de negociación canadiense, instó a los legisladores a dejar de lado el partidismo. Los liberales no controlan la Cámara Baja y deben confiar en la oposición para gobernar. La pelota está en su cancha, dijo Freeland a los periodistas el lunes después de notificar formalmente que el gobierno presentaría la legislación necesaria el día miércoles. En palabras textuales comentó que pido a todos los miembros del Parlamento que apoyen el acuerdo y apoyen su entrada en vigor sin demoras indebidas. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firme el nuevo acuerdo comercial el miércoles. Trump convirtió la renegociación del pasado TLC en un elemento clave también, junto con lo de los migrantes, en su campaña electoral de la presidencia del 2016. El principal partido conservador opositor de Canadá ha expresado su determinación de examinar lo que llama aspectos potencialmente preocupantes del acuerdo, pero también dice que no tiene intención de demorar el proceso. Los grupos empresariales e industriales quieren que el gobierno de Justin Trudeau rectifique el pacto comercial lo más rápido posible para aliviar la incertidumbre económica. El libre comercio es fundamental para las economías de Canadá y México, que envían alrededor del 75% de los bienes a Estados Unidos. Es crucial para las empresas que este acuerdo se ratifique de manera expedita, dijo la Cámara del Comercio de Canadá en un comunicado. Ya está en México prácticamente rectificado, fue el primer país, pues poquito después también en el Senado de los Estados Unidos, en la Cámara Alta y Baja. Ahora ya se está discutiendo, sabíamos que iba a ser el último país y aquí lo vemos, que lo iba a ratificar, ya está todo ese proceso y bueno, pues como lo comentábamos, ¿no? Esto va para adelante nuevamente. Donald Trump ahí poniendo la batuta en los asuntos comerciales y políticos de Norteamérica. Y bueno, también nada más para finalizar, esto veremos cómo va a beneficiar también a la economía nacional, porque después de un año turbulento que tuvimos un crecimiento nulo del 0%, bueno, veremos ahora cómo se va a empezar a mover esta tendencia en la economía, ¿no? Y en el PIB. Okay. Vámonos rápidamente a la información nacional, Paulina, porque este fin de semana concluyó la marcha por la paz, justicia y dignidad encabezada por Javier Sicilia. ¿Qué nos tienes? Así es, ayer se concretó el cuarto día de la caminata por la paz y bueno, ellos van con la consigna de que es tiempo de poner alto a tanto dolor. La caminata por la verdad, la justicia y la paz, convocada por el poeta Javier Sicilia, llegó este domingo 26 de enero a su fin en el Palacio Nacional, donde fueron recibidos por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero e integrantes del Gabinete de Seguridad. En el Senado, una comitiva del movimiento entregó a legisladores del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano la propuesta para lograr justicia transnacional en México, ante la ausencia de senadores de Morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador también, se negó a recibir a esta caravana a las familias de las víctimas de violencia. La razón, dijo, fue para no involucrarse directamente en situaciones de conflicto. Y durante este recorrido que hicieron el domingo, desde Reforma hasta Palacio Nacional, se encontraban dentro de esta caravana los familiares de los 10 músicos calcinados en Chilapa, que ya habíamos platicado aquí de este caso, familiares de los normalistas de Ayotzinapa, testigos de la masacre de Bavispe, las madres dolientes de San Fernando y familiares y colegas del periodista asesinado Javier Valdés. Durante la caminata ocurrieron varios altercados, varios incidentes que complicaron la llegada de la gente que marchaba hasta Palacio Nacional. Por mencionar algunos, en Bellas Artes, una mujer gritó a los caminantes, cito textualmente, que se vayan a Estados Unidos y Sicilios traidores. Un hombre también se metió a la marcha y acusó a familiares con personas desaparecidas de politizar su causa y preguntó que cuánto les pagaron por hablar mal de AMLO.
Ya en la plancha del Zócalo, frente a Palacio Nacional, les gritaban las demás personas que esto era un teatro y los acusaban de ser de derecha. La gente desconcertada al ver que se armaban trifulcas y las víctimas gritaban paz, paz, paz y respondían Obrador, Obrador. Al llegar al templete, Levarón pronunció, cito textualmente, no somos chairos, ni fifís, ni conservadores, ni de izquierda, somos seres humanos luchando. La caminata concluyó con el reporte de la comisión que entregó la propuesta de organizaciones y colectivos de víctimas en el Senado y Palacio Nacional. Y se dejó la petición de que el presidente, no el Gabinete de Seguridad, encabece los trabajos de esta agenda de justicia. Y bueno, aquí está la nota. Esta caminata que comenzó desde el jueves y que concluyó ayer en el Zócalo, también polémica por todos los incidentes que hubieron. Y pues bueno, yo creo que más que hacer política con esta caminata, pues como dicen, son familiares, o sea, es una situación que mueve el dolor y la tragedia, o sea, algo que todos vivimos en el país. Claro, ¿no? En el caso de Javier Sicilia, con el secuestro y el asesinato de su hijo hace ya varios años, durante el sexenio de Felipe Calderón, y que ha sido un referente en cuanto a la protesta y al movimiento social. En un principio, me parece lamentable el hecho de que hubo personas reaccionando en contra de este movimiento, ya que en un principio, Pau, no sé si te recordarás, que la marcha al principio sí se intentó, no por parte de Sicilia ni Levarón, sino por miembros de la derecha mexicana, intentaron subirse a este barco. Sí, de hecho Sicilia, hubieron muchos. claro, y Sicilia, una semana antes del inicio de esta marcha, el jueves, bajó del barco a muchos panistas, muchos calderonistas que se querían subir, porque obviamente, ¿no? Todo esto es producto de una guerra fallida del crimen organizado del PAN. Entonces, ¿con qué cara se pretendían subir? No tienen autoridad. Exactamente. Ahora, tú lo comentaste en tu nota, estaba los Levarón, que sufrieron una tragedia terrible, Sicilia, por supuesto, encabezando este movimiento, la familiares de las víctimas, de los músicos calcinados en Guerrero y de los padres de Ayotzinapa. Era una caravana de víctimas al final de cuentas, sí. Y muy lamentable que haya habido estos hechos de reaccionarios en contra de una marcha. Sí. Y por el otro lado también López Obrador, la manera de actuar y mandarlos a una junta con el Gabinete de Seguridad, encabezó también, hay que mencionarlo, con Olga Sánchez Cordero, ¿no? Porque se juntaron la junta fue con Olga Sánchez Cordero, y algo que criticó mucho Javier Sicilia. De hecho, en palabras textuales de Sicilia, dijo, bueno, que estaba actuando como los demás gobiernos anteriores, y en eso tiene razón Javier Sicilia, ¿eh? Sí, pues sí, al final esto, pues son víctimas, como tú dices, víctimas de todo, de un sistema que no funciona y bueno, de una violencia que urge por resolver, y creo que al presidente López Obrador sí le toca responsabilizarse sobre este hecho, a pesar de que en administraciones anteriores haya comenzado todo este asunto. Bueno, creo que él tampoco puede negar su responsabilidad en este caso. Sí, sería, no le costaba nada escuchar a alguien como Javier Sicilia, que si algo sabe, bueno, pues es del dolor, ¿no? Y ahora nos vamos a información también relacionada con la violencia en el país. Recordar que el viernes les presentamos la nota de estos niños armados en Guerrero. Por supuesto, ya la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exhortó en un comunicado oficial, una comunicación oficial a autoridades federales y de Guerrero a proteger los derechos de los niños y adolescentes que fueron presentados como parte de un grupo armado en esa entidad allá al sur del país. La petición la hizo la secretaria de Gobernación, la hizo a la Secretaria de Gobernación y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al gobernador, a la Fiscalía General de Justicia, a la Procuraduría de Protección y al DIF del Estado de Guerrero.
planteó que en el ámbito de sus respectivas competencias tomen las medidas pertinentes para salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes involucrados, evitando su participación armada en los grupos de autodefensas. Implementen acciones para informar y sensibilizar a los líderes comunitarios, las familias y la población en general sobre su responsabilidad como garantes de los derechos de las personas menores de edad y sobre los daños irreparables que puedan generar a su involucramiento en conflictos armados. Niños y jóvenes de entre 6 y 19 años fueron presentados la semana pasada, como lo comentábamos, con el rostro tapado con paliacates y armados como miembros de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores. La CNDH añadió que este organismo nacional externa su preocupación porque hechos como este se conviertan cada vez más en prácticas recurrentes en el estado de Guerrero que ponen en grave peligro la integridad, vida y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Finalmente menciona el comunicado que los hechos ocurridos confirman la urgente necesidad de trabajar para materializar las políticas, programas y acciones de gobierno dirigidas a la niñez y adolescencia a nivel municipal, comunitario y familiar. Pues ahí se está planteando la Comisión Nacional de Derechos Humanos encabezada por Rosario Piedra Ibarra, lanzando este comunicado, obviamente después de que le dio la vuelta al planeta, básicamente, después de que se pronunció también la UNICEF, que iba a abrir una carpeta de investigación, una serie de recomendaciones para el gobierno federal y estatal del estado de Guerrero, en algo que al menos yo no recuerdo haberlo visto en el país, pero pues sería interesante analizarlo, ¿no? Sí. Ya el armar a niños. Sí, pues como ya comentábamos el viernes, esto ya es llegar a otro extremo en el que los niños tomen por su propia mano, que los enseñen a tomar justicia por su propia mano, que les proporcionen armas, o sea, eso ya es escalar de nivel. Sí, no, es escandaloso y es parte, como lo comentamos ese día, ¿no? De la descomposición social que existe en el país ya es un tejido muy duro, ¿no? Que está ahí, la violencia ha penetrado y ahora, bueno, estos niños, ¿no? Que la mayoría también recordar que son huérfanos, la mayoría de estos niños perdieron a sus padres producto de la delincuencia y el crimen que se vive en el estado de Guerrero y en otros estados también, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, también en el norte, Tamaulipas, ¿no? Veracruz, en fin. Vámonos a la información nacional en corto. En corto. Las noticias locales. En corto. Y bueno, lo comentábamos también el viernes, la nota de En Corto fue la visita que sostuvo este fin de semana en el noreste del país, principalmente en Coahuila y en Nuevo León, aquí en Monterrey y en Saltillo, estuvo el viernes en Saltillo y el resto del fin de semana aquí en el estadio. Se tuvo pláticas con miembros de la Coparmex, tuvo pláticas con empresarios de Cemex, de hecho en Cemex, no sé si supiste, Pau, los directivos de Cemex le regalaron una playera autografiada de los Tigres. Sí, también. Y bueno, finalmente esta visita finalizó, vaya la redundancia, finalizó el día de ayer a las 10 de la mañana, donde cientos de personas asistieron a la Explanada de los Héroes a un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como les comentaba, el presidente llegó al lugar por ahí de las 10:06 de la mañana y entre los presentes hubo gritos de, ya lo saben, el típico, es un honor estar con Obrador. En su segundo día de gira en Monterrey, el mandatario federal presentó los avances en su esquema de apoyos sociales. En la explanada accedieron cientos de alumnos de las escuelas del Colegio de Bachilleres Militarizado y también de la CONALEP. Además, decenas de personas fueron movilizadas desde diferentes sectores en camiones que fueron estacionados en las calles de Juan Ignacio Ramón y Zaragoza. Debido a la presencia de personas, Tránsito de Monterrey realizó un operativo vial en calles aledañas al Palacio de Gobierno, con cierres en Zaragoza, Escobedo, 5 de Mayo, Washington y Matamoros, todo lo que corresponde al primer sector de la ciudad de Monterrey. En la explanada, esto es importante también, ¿no? Es curioso, muchos comerciantes informales aprovecharon para vender los clásicos souvenirs, entre ellos calendarios, muñecos de peluche, llaveros también, con la imagen del presidente
presidente caricaturizado, esa mítica caricatura de José Hernández. En el evento también hubo personas protestando por los daños en la Huasteca, así como los transportistas, ¿no? Esto fue el evento y entre ello, bueno, también acompañó al presidente López Obrador, nuestro querido gobernador, flamante gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Y bueno, muy diferente a aquella explanada de los héroes del 7 de junio del 2015 cuando vitoreaban por el triunfo del primer gobernador independiente. Ayer nuevamente resonó la explanada, pero en esta vez con reclamos, abucheos para Jaime Rodríguez por su actuación como mandatario. El Bronco, como les comentábamos, asistió a este evento presidencial, al que decenas de asistentes fueron movilizados para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras 34 minutos que tardó el presidente en llegar al templete, luego de saludar a sus simpatizantes, los abucheos nos hicieron esperar, apenas presentaron al gobernador, lo que dificultó que iniciara el discurso de Andrés Manuel. Los gritos en contra del gobernador se extendieron en diferentes momentos durante unos 3 minutos aproximadamente, según la nota aquí de nuestros colegas de Grupo Reforma del Norte. Rodríguez dijo comprender el enojo ciudadano y en respuesta hizo un recuento de algunas acciones de sus 4 años de gobierno, como la creación de las prepas militarizadas, como ya lo mencionamos también aquí en la nota, estuvieron los muchachos de estos bachilleres militarizados, la construcción de más instituciones educativas y la adquisición de vagones para el metro y de camiones para la ecovía. Pero no recordó ahí la línea 3 que no jamás se ha acabado, no se ha acabado, quién sabe cómo se vaya a terminar. Señaló el presidente en palabras textuales, dijo: sé que muchos de ustedes vienen con el presidente y también sé que ustedes están ahí, algunos enojados conmigo. Los asistentes gritaron todos y fuera, 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 fueron los que gritaron que renunciara, también hubo algunos gritos de renuncia. Rodríguez aseguró que gobernar como independiente no ha sido fácil. Recibimos un gobierno con más de 100,000 millones de pesos en deuda, un gobierno desordenado y durante 4 años no hemos subido la tarifa del transporte y no la vamos a subir, resaltó. Pues bueno, ya veremos. Y no me voy a justificar con quienes están enojados conmigo, lo acepto, fue lo que dijo el gobernador. También pidió al presidente que no haya división política y le ofreció su apoyo, lo que avivó las rechiflas. En los eventos que cabezó el mandatario federal el año pasado, se hizo costumbre que hubiera rechiflas contra los gobernadores de otros partidos políticos. La práctica fue atribuida como una estrategia del equipo del presidente en las sedes que visitaba, y aunque López Obrador lo negó, las rechiflas no ocurrieron nuevamente. Tras las muestras de desaprobación de los asistentes hacia el gobernador, López Obrador abrió su discurso con una advertencia a los corruptos, al señalar que serán encarcelados y despreciados. Casi al término de su intervención, el presidente pidió un aplauso para Rodríguez. El gobernador está trabajando y da la cara, porque no es fácil venir y pararse aquí. Y así como él pidió un aplauso para mí, yo pido un aplauso para el gobernador. Así que pues los asistentes respondieron con un aplauso a la petición de Andrés Manuel. Bueno, así estuvo esta conferencia el día de ayer en su visita aquí al estado de Nuevo León, en la explanada de los héroes, aquí unos metros en Washington. Sí, pues ya recordar que le queda poco. Ya un año. Un año. Ya lo de las firmas pues ya fue. Sí. Ahora falta, me hubiera gustado mucho que hablara, ¿no?, el presidente López Obrador, porque bueno, realizó el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, habló con los principales líderes empresariales en el estado. Ahorita estamos viviendo una emergencia ambiental en el estado, en la ciudad, entonces me parece que es momento de agregar a la agenda política el tema medioambiental, que al menos aquí en Nuevo León, en Monterrey, en la zona metropolitana, es un tema que debe ser prioridad. Exactamente, pero bueno, a ver cómo sucede esto y cómo se encamina, y porque ya sabemos que la política de López Obrador de continuar con las energías no renovables pues ha sido fuerte en su gobierno, y pues bueno, a ver cómo entra este tema de la agenda ambiental a su gobierno. Ya veremos, es momento de pasar a la información de los deportes desde las gradas. Desde las gradas, lo último en deportes. Y es que este fin de semana, el día de ayer, al mediodía, el mundo del deporte sucumbió
ante una tragedia que manchó, bueno, el deporte ráfaga en los Estados Unidos, ya que en un accidente en helicóptero falleció el legendario jugador de los Lakers, Kobe Bryant, a los 41 años de edad. Y vamos a hacer una breve semblanza de lo que fue su vida y su trayectoria. El legado de la Mamba Negra con sus 81 puntos ante Toronto en 2006, sus 5 anillos con los Lakers y el oro olímpico en Pekín 2008 quedan en la memoria de la historia del deporte. Kobe Bryant, fallecido este domingo en un accidente de helicóptero, fue el más digno sucesor de Michael Jordan que ha existido desde la aparición de la NBA en 1996 con 18 años. Y sin pasar por la universidad, porque eso es interesantísimo, ha sido de los pocos jugadores que sin pasar por el colegio firmaron directamente saliendo a la de la prepa. NBA. Exactamente, saliendo de la prepa y llegó para romperla, para jugar con los Lakers. Su equipo durante sus 20 años en la liga. Lo eligieron los Charlotte Hornets en el draft del 96 con el número 13, pero lo enviaron a los Lakers a cambio de Blake Divac en una de esas decisiones que cambian el rumbo de la historia del equipo. Sus primeras canastas no las anotó en Estados Unidos, sino en Italia. Estuvo 8 años. Se trasladó a los 6 años desde su Filadelfia natal con su padre Joe, cuando este continuó su carrera profesional tras jugar 8 temporadas en la NBA con los Sixers de Filadelfia, los Clippers y los Rockets de Houston. Kobe se enamoró del baloncesto, pero también del fútbol que practicaba en el país transalpino. En Pistoia comenzó a demostrar que tenía un don especial para el deporte de las canastas. Como lo comentábamos, fue el más digno sucesor de Michael Jordan, que ha existido desde su aparición en la NBA. La llegada a la NBA de Bryant coincidió con la etapa final del mejor Michael Jordan. Coincidieron 2 temporadas en las pistas en el momento de su máximo esplendor del alero de los Bulls para reencontrarse de nuevo cuando Jordan jugó en Washington entre el 2001 y 2003. Para entonces, Kobe Bryant ya lucía 3 anillos de campeón, los conseguidos junto a Shaquille O'Neal, otra de las grandes leyendas con quien vivió una historia de amor y odio para ganar los 2 anillos entre 2002 y 2002, que ampliaría a 5 anillos con los logrados en 2009 y 10 con Pau Gasol, también otro gran jugador argentino. Los logros individuales de Kobe Bryant lo situaron en el Olimpo de la NBA como uno de los más grandes de todos los tiempos. Al igual que Jordan, es un deportista que traspasó las fronteras de su propio deporte. Hay que recordar que la noche, y esto lo comentábamos, Pau, la noche antes de su fallecimiento, LeBron James lo había superado en la lista de máximos anotadores de la historia. En 20 años logró 33,643 puntos. Solo Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone habían encestado más. Fue MVP en el 2008, en el 2009 y en el 2010 también. Sí, también recordar que creo que ha sido el único jugador en anotar 81 puntos él solo en un partido. Exactamente, es el segundo jugador con más puntos anotados, esos 81 puntos en el año 2006, solamente superado por 100 puntos que también ahí encestaron. Y bueno, pues con esto también, y finalmente agregar que Kobe incluso ganó un premio Oscar en el año 2018 por un cortometraje acerca del básquetbol, en donde él fue narrador, donde él también actuó y prestó su voz para un corto animado. Y bueno, con esto nos vamos. Mañana hablaremos más a detalle al respecto en el programa La Prórroga, ya lo sabe, de 5:30 a 6 de la mañana. De 5:30 de la tarde a 6 de la tarde aquí en Frecuencia Tech. Por lo pronto, muchas gracias a todos los que nos saludaron. Nos vemos el viernes, ya lo sabe, a nombre de Paulina Sánchez, quienes habla Juan Carlos Flores. En los controles estuvo Osvaldo Guerrero. Gracias y hasta la próxima. Siga en la sintonía de Frecuencia Tech. Esto fue En 30. En 30. Hasta la próxima.